Mi nombre es Boris Saiber y este video forma parte del proyecto de difusión del conocimiento, Proyecto Nedescalia. En esta noche he querido tocar un tema que considero que es muy importante, siempre ha sido importante, pero hoy en día es más importante aún, de acuerdo al contexto social, político y cultural que estamos viviendo. No solamente en Chile, sino que también en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y este tema viene hablando acerca del liderazgo y lleva como título ¿qué es un líder? ¿Qué significa realmente ser un líder? Me hago esta pregunta como producto de algunas reflexiones, como el producto de mucho escuchar y mucho ver manoseada la palabra líder, el concepto de liderazgo. Son muchos los que aparecen en la televisión, los que aparecen en distintos medios de comunicación, levantándose como líderes, autoproclamándose como líderes. Y hay muchos de nosotros que de mala forma rotulamos y llamamos líder a cierta persona. Pero, ¿sabemos realmente lo que es un líder? ¿Sabemos qué es lo que involucra el liderazgo? ¿Un líder nace o un líder se produce, se hace con el tiempo? Bien, de eso vamos a reflexionar bien brevemente. Espero que este video también les sirva, recuerden, para conversar, para debatir, para discutir constructivamente. Bien, algunos dicen que el líder nace líder. Otros, sin embargo, dicen que el líder se produce, se genera o se hace con el tiempo. ¿Qué es lo que opina usted? ¿El líder se nace o se hace con el tiempo? Antes de dar respuesta a este interrogante, tenemos que considerar y escarbar un poquito en el significado del concepto líder. ¿Qué es un líder? Si nosotros investigamos, vamos a darnos cuenta que liderazgo es, de acuerdo a algunas definiciones, y yo me he quedado con esta definición porque la encuentro muy asertiva, muy precisa. Liderazgo es el arte de convencer, de persuadir y de guiar a otros. El arte de convencer, de persuadir y de guiar a otros. Eso es lo que es liderazgo, a grosso modo. O sea que el líder, por lo tanto, es aquella persona que convence, que persuade y que guía a los demás, que lo guía a conseguir un fin, un propósito, a crear un producto. Por lo tanto, y en consecuencia decimos que el líder es el que convence, es el que persuade, es el que guía. Ahora bien, para convencer a otro, para persuadir a otro, para guiar a otro, o sea, para ser artistas, porque recuerden que el liderazgo, muchos lo definen, y yo también creo que es un arte, para ser artistas en este proceso de convencimiento y de guía a otras personas, primero el líder tiene que construirse a sí mismo como líder en un proceso interno-externo, o en un proceso que va desde adentro hacia afuera.
Porque para convencer a otros es necesario que la persona primero se convenza a sí misma. Porque para persuadir a otros es necesario que la persona se haya persuadido a sí misma. Y para guiar a otros es necesario que la persona se haya guiado a sí misma. Porque ¿cómo podría un ciego guiar a otra persona? Probablemente lo guiaría, pero lo guiaría a un hoyo, a un precipicio. ¿Cómo podría un no vidente decir, no, yo te voy a guiar por el camino correcto, siendo que esa persona no conoce el camino, nunca lo ha visto? Por eso, para ser líder, primero, la persona debe construirse a sí misma, debe convencerse a sí misma de que sus conocimientos, de que lo que dice y practica tiene buenos fundamentos y es certero, es fidedigno. La persona que es líder debe persuadirse a sí misma en primer lugar de que la empresa que va a levantar va destinada al éxito. Es una empresa segura, es una empresa inteligente. Porque si no nos persuadimos a nosotros mismos, muy difícilmente vamos a persuadir al otro a que camine a nuestro lado. Si no hemos sido capaces de guiarnos a nosotros mismos por el camino correcto, por el camino de el autodescubrimiento, por el camino de la educación, por el camino del autoliderazgo, es difícil, es improbable que podamos guiar a otro a un buen camino. Si nosotros ni siquiera nosotros mismos hemos sido capaces de guiarnos a nosotros como personas a un buen paradero, ¿cómo vamos a poder guiar a otros? ¿Con qué ética? ¿Con qué moral? ¿Con qué fundamento podría una persona que no ha sido capaz de superarse a sí misma, de perfeccionarse, de cambiar su realidad, motivar a otro a que cambie su realidad, motivar al otro a que crezca, motivar al otro a que se perfeccione cuando yo mismo no le estoy dando el ejemplo? Porque es fácil hablar, es fácil predicar, pero es muy difícil, es muy complejo dar el ejemplo a través de conductas y a través de acciones concretas. Entonces, el líder primero debe construirse a sí mismo, debe poseer las cualidades básicas, fundamentales del convencimiento, la habilidad de la persuasión. Y cuando hablo de persuasión no me refiero a persuadir a una persona que haga algo malo. Hoy en día, cuando se habla de persuadir o de persuasión, se asocia como que vamos a incentivar o vamos a llevar a una persona a hacer algo malo. Como que le vamos a lavar el cerebro para que haga algo malo. No. Se puede persuadir a una persona para que haga algo bueno. Persuadir es convencer, conquistar la mentalidad del otro con argumentos certeros, con argumentos serios, no con falsedad ni con ilusiones. Y también el líder, aparte de tener convencimiento, aparte de manejar la persuasión, también debe ser un guía. Un guía. Pero un guía que conozca el camino por el cual dirige a los que son guiados. Es como cuando nosotros vamos a la montaña. Recuerdo en estos momentos cuando hace años atrás visité las termas de Chillán, en la 8ª región de Chile,
Y bueno, para los que no conocíamos ese sector montañoso, muy hermoso, les recomiendo que puedan ir a relajarse un poquito allá, en esta época de vacaciones. Para los que no conocíamos el sector de las termas de Chillán, era muy difícil de nosotros ubicarnos y era necesario tener un guía. Pero imagínese usted que se nos haya provisto de un guía que no tuviera conocimiento de la zona. Probablemente nos hubiéramos perdido. Probablemente nos hubiéramos perdido. Y ha sucedido así, que guías inexpertos han llevado a excursionistas, han llevado a turistas al destino de su propia muerte. Literalmente se han perdido en el bosque, se han perdido en la montaña, se han perdido en el desierto, por culpa y responsabilidad de guías inexpertos, que no sabían el camino, que no manejaban todas las herramientas o todos los conocimientos teóricos y prácticos que debe manejar un guía para mostrarle el sendero a una persona que no lo conoce. Lo mismo sucede en el caso de un líder. El líder debe ser un guía, pero antes de ser un guía, debe conocer el camino, debe tener las herramientas necesarias y las cualidades necesarias para ser un guía que nos dirija hacia un destino exitoso, que nos dirija hacia el perfeccionamiento, que nos dirija hacia el éxito y no hacia el fracaso, porque hay guías que dirigen hacia el fracaso, así como literalmente hay guías que dirigen a la muerte, también hay guías y líderes que dirigen al fracaso. Por lo tanto, un guía debe estar capacitado, pero además también debe ser cualificado. Debe estar capacitado, pero debe ser cualificado. Cuando hablo de estar capacitado, me refiero a que tiene que tener las herramientas que le permitan ser capaz de mostrarnos el camino. Un guía que nos muestra el camino por la selva tiene que tener la herramienta necesaria, tiene que tener el machete, tiene que tener el hacha para ir abriendo el camino, tiene que tener la brújula, tiene que tener el mapa, las herramientas concretas para mostrarnos el camino. Un guía sin herramientas, aunque sea un guía muy profesional, tiene pocas probabilidades de éxito. Pero aparte de tener el guía, las herramientas para dirigirnos y mostrarnos el camino, también tiene que estar cualificado. Y el concepto cualificado tiene relación no a las herramientas concretas, sino más bien a las cualidades. Y las cualidades son abstractas. Las cualidades son abstractas. No como las herramientas, que las podemos ver, que las podemos tocar. Las cualidades, no. Por eso se habla de capacitado y cualificado. Capacitado con herramientas y cualificado con cualidades. Un guía tiene que tener herramientas para mostrarle el camino. La brújula que le indique el norte, pero también tiene que tener cualidades. ¿Y cuáles son esas cualidades del guía? Valentía, credibilidad. Por ejemplo, un guía debe ser valiente, debe ser creíble. No solamente basta con tener las herramientas, ni solamente basta con tener las cualidades. El buen líder es una combinación de ambas cosas. Aparte del poder de convencimiento y de persuasión, un buen líder debe ser un guía capacitado y cualificado, que tenga herramientas y que tenga las cualidades necesarias. Y cuando hablaba de cualidades también me refiero a la motivación.
El guía debe motivar a los que está guiando, debe cuidarlos, debe preocuparse de ellos, debe comunicarse con ellos. Para el guía, cada uno de los integrantes de su equipo es importante. El guía se preocupa de las necesidades no solamente generales del grupo, sino que se preocupa también de las necesidades de cada uno de ellos. El guía enseña a hacer las cosas, no simplemente las hace o se las hace al otro. No lo mal enseña. El guía da las herramientas necesarias para que nosotros mismos, que vamos tras él, podamos aprender a hacer las cosas y también en un momento determinado nos transformemos en líderes, en guías como él. Por lo tanto, un verdadero guía, o sea, un verdadero líder, no pretende perpetuar su condición de líder, ni se considera superior al otro. Un verdadero líder pretende que los otros también se conviertan en líderes, tan buenos como él o incluso mejores que él. Un verdadero líder no está por encima de los otros ni está delante de los otros. Está en medio de los otros, involucrándose con los demás, escuchando a los demás, retroalimentándose con los demás, guiando, mostrando, proponiendo, pero también aprendiendo de los demás. Es así como creo yo que un líder no nace, porque ninguna persona nace con la habilidad del convencimiento. Ninguna persona nace con la habilidad de la persuasión. Ni ninguna persona nace siendo un guía capacitado ni cualificado. Es probable, sí, que todos nosotros nazcamos con la posibilidad de ser líderes, que es distinto. Pero cuando nosotros nacemos, no nacemos siendo líderes en ese momento. En ese preciso momento no somos líderes. No nacemos líderes. Pero sí nacemos con la posibilidad de convertirnos en el futuro en líderes. Ahora no todos se convierten en líderes. Porque hay personas que ni siquiera son capaces de liderar su propia vida. Personas que no se han convencido a sí mismas. Personas que no se han persuadido de sus habilidades ni capacidades. Y personas que no han sido capaces de guiar su pie por buen camino. No todos somos líderes. Alguien alguna vez me dijo, todos somos líderes. No todos somos líderes, porque no todos han sido capaces de construirse, de hacerse líderes. Y ese es un proceso que finalmente toma tiempo. Por lo tanto, un buen líder, se hace con el tiempo. El tiempo, la educación, las experiencias de la vida y las circunstancias hacen que una persona adquiera convencimiento, persuasión y sea capaz de guiarse a sí misma para después convencer, persuadir y guiar a los otros. No todos están llamados a ser líderes, pero sí existe la posibilidad de que todos seamos líderes. Este es un tema muy profundo que no deseo abarcarlo de forma total en este video. Da para mucho más, para mucha investigación, para mucha escritura y teorización más. Así que hago un llamado a los que dicen ser líderes o a los que se sienten líderes de una empresa, de un proyecto, de algo, a que se hagan un autoexamen. Son realmente gobernantes que tienen cero liderazgo. Y lo que necesitamos y que hemos necesitado siempre son organizadores, educadores, líderes, pero no gobernantes.
Hoy en día tenemos muchos gobernantes, pero cero liderazgo. Nuestros gobernantes no saben absolutamente nada del buen liderazgo. ¿Por qué? Lamentablemente desde el hemisferio, desde la línea que divide imaginariamente nuestro planeta entre el hemisferio occidental y el oriental, existe una clara diferencia. A nosotros en el hemisferio occidental se nos ha educado primero desde afuera hacia adentro. Conocemos primero el entorno, el mundo, y después nos conocemos a nosotros mismos. Al final de nuestra vida nos conocemos a nosotros mismos. Cuando estamos casi muriendo, hacemos una reflexión de nuestras vidas, hacemos un autoexamen, hacemos una introspección y sacamos conclusiones de nuestra vida. Al final, cuando nos estamos muriendo, nos arrepentimos de las cosas que hacemos mal. Somos educados desde afuera hacia adentro. En cambio, en el hemisferio oriental son más dados hacia la educación primero interna, conocerse a sí mismo, construirse a sí mismo como una persona, como un ser humano responsable y por lo tanto un ciudadano responsable, construirse como líderes de ellos mismos y luego liderar el entorno, luego conocer el entorno. Por eso hay mucha diferencia entre nuestra percepción de la vida y nuestra filosofía de vida occidental versus o contrapuesta a la filosofía y percepción de la vida oriental. Bien, para no extenderme más, ha sido un gusto haberme comunicado nuevamente con ustedes. Espero nos reencontremos en un nuevo video, va a estar colgado en YouTube, en las redes sociales, y recuerden que pueden comentar y comunicarse con nosotros para ser también parte de nuestro proyecto de Neve Escalia. Ha sido un gusto, nos reencontramos en otro video. Hasta luego.